Buenos días. Estamos arrancando. Buenos días, Guillem. Una hora de intensidad. Estábamos viendo que los directos se van arrancando. Muchas gracias a las personas que os estáis incorporando un día más. Ya hemos perdido la cuenta, creo que son más de 40 días, con algo que arrancó prácticamente por un momento de entretenimiento entre un grupo de amigos, entre Nacho Pipanda, entre Isma y Eva, que afrontaron el día a día, que ha ido creciendo y que ya llevamos más de 50, hoy creo que hacemos 50 directos, con lo que no sé si nos estamos haciendo medio profesionales del sector, pero algo que pretendía ser a ver si te puedo encontrar por aquí, Santi, acepta Santi, acepta la invitación que te sale cuando entras, porque no me deja invitarte desde aquí. Como os decía, algo que arrancó como una forma de entretenimiento, de compartir, tener la excusa de compartir una botella de vino entre nosotros, poco a poco ha ido evolucionando y ya se está volviendo una plataforma de comunicación, de divulgación, de entretenimiento, de pasarlo bien entre amigos, hablando de lo que nos gusta, que es todo lo que nos relaciona con el mundo del vino, con sus historias, con la hostelería, con la gastronomía, desde diferentes vertientes. Y hoy vamos a hablar de una de las vertientes que realmente a mí personalmente me atrae mucho, que es mi territorio, que es mi casa, que es mi kilómetro cero, que es el Penedés. Estos días hemos estado viendo mucho otras zonas, especialmente Galicia, de la que ya hemos incluso prohibido hacer preguntas porque todo el mundo la ve, porque es así, como una de las grandes zonas revolucionarias o que nos pueden ayudar a ir avanzando en el mundo del vino en España, pero tenemos otros territorios históricos como es el Penedés. Santi, si puedes incorporarte ahora. Tengo aquí todos los directos. Ayer me daba problemas con Silvia y hoy ya te he podido encontrar. Ya te tengo aquí. Buenos días, Santi. Hola, hola. Oye, y ante todo, muchísimas gracias. Sé que eres una persona tremendamente tímida, te gusta poco la exposición, pero que te estoy muy agradecido porque cuando te lancé el reto de venir a compartir esta horita del vermut, la horita fantástica que en otras circunstancias estaríamos compartiendo en la calle con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, venir a compartirla con nosotros, me dijiste directamente, adelante, vamos y vamos a disfrutar. Con lo cual, de entrada, muchísimas gracias, Santi, por querer estar este ratito con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días? Pues mira, hoy hemos tenido la oportunidad de pasear con mi hija grande, que tiene 5 años, y bueno, a ver si poco a poco vamos hacia la normalidad, ¿no? De la realidad anterior, ¿no? A la pandemia. Seguramente la podremos recuperar ya dentro de poco. Es algo que todos estamos intentando caminar. Pues Ujú. como te decía, muchas gracias por querer venir a compartir lo que nos une a los dos, que es el vino, por diferentes aspectos. Tuve incluso la oportunidad de estar contigo en el curso de sumieres de San Ignacio, visto que está Jordi Xavier Romero por aquí, con lo cual fue fantástico. Y para los que no te conozcan, que seguramente habrá personas que te habrán leído, pero no sabrán quién es Santi Burrell, hacer un pequeño dibujo que luego tú complementas. Santi, ante todo, para mí yo te considero un humanista del vino. Te considero casi un humanista en el sentido amplio, ¿no? Un poeta. A mí siempre me Ah, gusta pues, cuando nos enviamos algún mensaje, siempre es salud y poesía, ¿no? La palabra como ese nexo de camino para provocar emociones, porque si algo tienes también es esa línea emocional que te ayuda muy mucho cuando explicas algún vino o cuando conectas. Pero también eres un estudioso que no dejas puntadas sin hilo, que te gusta encontrar el sentido del todo, no escribir por el escribir, sino buscar contenido, ¿no? Y los dos libros que tienes, que no son de poesía, realmente son fondos de biblioteca que todos los aficionados al vino, que todos los del territorio deberíamos tener, porque no creo que exista un compendio de tanta información
como lo que has generado con el libro de la historia del cava y el libro de la viña y el vino del Penedés, ¿no? Pero ¿cómo te definirías tú? ¿Cómo te ves tú, Santi Burrein? Vaya pregunta, ¿eh? Para arrancar la mañana. Pues empezamos mal ya. Me veo como un no sé, no sé, muy caótico, ¿no? Me veo una persona caótica, pero que bueno, intenta, bueno, ahora por ejemplo estoy trabajando en un ensayo sobre poesía, Fantástico. eh, sobre la función poética, pero bueno, es una cuestión muy minoritaria, ¿no? Si la poesía ya es minoritaria, imagínate qué puede pasar con un ensayo sobre poesía, ¿no? Ya a lo mejor no se lo lee ni cuatro poetas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es escribir cosas que tengan para mí un sentido, ¿no? Un sentido de la realidad. mm, Porque pasa muchas veces que cuando hay recitales o presentaciones de libros de poesía, cuando se acaba o al cabo de unos días o al cabo de un tiempo, se ve que la poesía es como un tabú, ¿no? Es como un tabú, se ve como una cosa oscura, como una cosa, como un arte minoritario, que lo es, que esto no hay ningún problema, ¿no? Que sea un arte minoritario, pero se ve como un arte difícil, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que y también he hablado, como también he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas sobre este tema y preguntando, ¿y por qué? La mayoría de las personas que tienen como una, no sé, como una falta de apego a la poesía es que se hablan de recuerdos del instituto o de la universidad como un pequeño trauma, ¿no? Claro, a los chicos se les hace leer poesía, no sé, pues, poesía del siglo de oro o poesía catalana medieval difícil de entender y claro, y todo esto a una chica de 14 15 o 18 años, esto crea una frustración, ¿no? Y esta persona ya es casi probable que no abra otro libro de poesía, ¿no? La poesía la utilizábamos cuando teníamos 15 años para enviar mensajes. Cuando no teníamos WhatsApp, era como aquel punto casi de mostrar tu simpatía o tu afecto hacia alguien, ¿no? Ahora entiendo que la poesía es mucho más que la poesía y por eso Sí, nos linka tanto al mundo del vino, nos hace abrir las emociones, que es lo que siempre solemos sí, sí, tener, sí. solemos tener ocultos, ¿no? Con lo cual, si a alguien le dices que eres poeta, que te gusta la poesía y que encima te gusta el vino, ya te pueden ver como una persona hipersensible con todo lo positivo, pero muchas veces negativo que te genera esto, ¿no? Pero Sí, sí. vamos a centrarnos en el mundo del vino y en el mundo de nuestro territorio. En parte, estamos prácticamente ubicados en las dos capitalidades, con toda la rivalidad que eso genera, prácticamente Vilafranca, San Sadurní, donde estamos cada uno de nosotros. Pero hablar del Penedés. Estos días, estaba comentando al inicio, hemos tenido más de 50 directos, donde hemos estado hablando mucho del pasado, de cómo nos acercamos al pasado para entender el presente y dibujar el futuro, que es el mundo del viñedo, para ver diferentes perspectivas por parte de elaboradores, por parte de sus proyectos personales, de qué es esto de la zonificación, de la importancia de los pueblos, de la importancia de los parajes, de la importancia de los viñedos singulares o los viñedos seleccionados, y sobre todo esa reivindicación de la cultura de antaño, esa reivindicación de zonas que habían estado despobladas por infinidad de sucesos, desde despoblación, filoxera, industrialización, nos ha tocado tanto y hoy hablaremos más, de cómo se iban abandonando la capacidad productiva para dedicarse a otros viñedos y que ha sido en los últimos 20, 30, 40 años donde ha habido un revulsivo gracias a personas que han vuelto, que han Ujú. creído o que han visto cómo esa mirada al pasado es importante. Esa mirada al pasado tú nos la dibujas muy bien en un libro que por el contenido que os decía tan histórico, tan trabajado en biblioteca,
es un componente muy importante, casi 150 años de la historia de nuestro territorio, del Penedés. ¿Qué te lleva a crear este libro? Un libro que incluso ha sido reconocido, y te felicito, como el mejor libro de vinos en la Gourmands, que es como los Oscars de la literatura o de los libros en el mundo de la gastronomía, en el mundo de los libros, con lo cual felicidades. ¿Qué te lleva a crear este libro, a mirar al pasado del Penedés? Bueno, esto me llevó la propia poesía, ¿no? El propio sentido de entender la realidad, ¿no? Al vivir en un territorio histórico como el Penedés, mis abuelos ya trabajaban en las cavas. Bueno, curiosamente, mi abuelo paterno trabajaba en Codorniu, ¿no? Y mi abuelo materno en Freixenet, ¿no? Ah, fantástico. Claro, Como Vilafranca, San Sadurní. sí, sí, claro. Es como, y yo esto lo vivía desde pequeño, desde la infancia ya, como una cosa natural, ¿no? El contacto con la historia, ¿no? Con la propia historia ya, porque también, eso ya me acuerdo, ¿no? Comiendo con mis abuelos, siempre te explicaban historias, ¿no? De cómo eran las empresas. Y a mí esto ya desde pequeño, no sé, me atrajo mucho, ¿no? Y al cabo de los años, ya con 14, 15 años, empecé a, no sé por qué, a tener la curiosidad de coleccionar etiquetas. Antes había el coleccionismo de etiquetas era muy importante. Hace unos años que esto prácticamente me ha quedado un poco, ¿no? Oscurecido, apartado por todo el tema de las placas, ¿no? Del coleccionismo de placas. Y a partir de aquí empecé a tener inquietudes y a buscar las empresas que habían quedado abandonadas o que se habían cambiado de nombre. Y a partir de aquí empecé a preguntarme sobre el origen, ¿no? El origen de la historia del cava en Sant Sadurní, ¿no? Que yo lo veía como una leyenda, sí, como una leyenda, y en parte tiene cosas que son de leyenda, ¿no? ¿Cómo cuál es? Por ejemplo, todo lo que se decía sobre si Sant Sadurní o no era el primer pueblo que hizo la primera botella, que también muchas leyendas sobre los viajes que hizo Manuel Reventós Domènech a Francia, sobre toda la evolución que padeció el sector, leyendas, ¿no? Leyendas que a mí me encantaron y que me hacían dudar de estos relatos. Y como tampoco aparte había otro problema, ¿no? Que tampoco no hay muchos libros sobre temática histórica, ¿no? Vinícola, ¿no? ¿Por Y qué yo creo que crees? es un error, ¿no? Sí. ¿Por qué crees No lo sé. por qué crees esta diferencia, Santi? Hablamos muchas veces de los grandes vinos generosos, de los vinos de Jerez, de todo el compendio que hay con esta nueva revolución de viñadores que están mirando, como decíamos al principio, al pasado, pero que encuentran mucha bibliografía en fondos de armario de bibliotecas, de las propias bodegas que les salen la puerta. ¿Por qué crees que en el Penedés, que es un territorio con más de 2.700 años de historia? Aquí tenemos un yacimiento, el Penedés, para Sí, poner un poco en antecedentes a las personas que nos escuchan, es una zona que tuvo su gran reconocimiento, posiblemente hará 30, 40 años, por aquella masificación de los vinos blancos, que tenemos un gran problema y a la vez una gran ventaja, que es el hecho de estar muy cercanos a Barcelona, lo que significa estar en el área metropolitana de una gran ciudad, que tenemos un territorio muy amplio que podemos jugar desde el nivel cero del mar, Sitges, Vilanova, hasta prácticamente 900 metros de altitud, ya tocando la cordillera litoral, la zona de Pontón, de Igualada, donde tienes multitud de microclimas que te permite tener una variabilidad de suelos, pero también de este microclima para elaborar un número importante de variedades y sobre todo tener una importancia de resultado final para expresar el origen. ¿Cómo, con todo este recorrido, que ya, como decía, hace 2.700 años, en un yacimiento íbero que tenemos en Avillonet, en la Font de la Caña, que recomiendo visitar a las personas porque muchas veces está como olvidado, donde tú te puedes sentir
esto que estabas hablando de recuperar el pasado y de jugar a la infancia, te puedes sentir hasta Indiana Jones porque te permiten excavar, donde encuentras muchos restos de vasijas, restos de pepitas, que se está haciendo un trabajo muy importante, que ya por aquella, lo que después fue la Vía Augusta, que no estaba ni planteada, ya era un camino no solo de elaboración, sino también de mercadeo en el mundo del vino y del cereal. ¿Cómo una zona con 2.700 años de historia no tiene esa bibliografía tan elevada como pueda tener Jerez? Sí, sí, Tony. Yo creo que es un aspecto que parece a una anécdota, pero no lo es, ¿no? Esto retrata un sector, ¿no? Retrata la propia paradoja, ¿no? Del Penedès, ¿no? Que es un territorio muy complejo, donde hay el Cava, la historia del Cava, muy compleja, muy compleja. Así está el sector del Cava, porque es una historia compleja, con muchas dificultades para crear una región, para crear unas variedades, para crear unas calidades, para crear un consejo regulador. Y esto lo que hace, pues repercute en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos comunicativos, en los aspectos de imagen, en los aspectos enoturísticos o en los aspectos de libros de historia. Claro, yo, por ejemplo, esta vendimia pasada, claro, yo hice un artículo antes de la vendimia que me preguntaba cómo se puede construir un relato enoturístico pagando la uva a 30 o a 40 céntimos el kilo. Es que no se puede hacer. Es imposible. Por tanto, claro, aquí hay muchos factores muy complejos y yo, desde un punto de vista, mi punto de vista, pero que lo tengo muy claro, de difícil solución. Yo te he querido invitar a ti porque tu aspecto de vista es, primero, no tienes una dependencia con ninguna de las bodegas elaboradoras, con lo cual tienes una libertad de expresión, y luego tienes todo ese componente de años de estudio que has plasmado en tus libros, con lo cual tienes ese bagaje también histórico que hay que agradecerte, porque necesitas que alguien rastree, seguramente con todas las dificultades del mundo, para conseguir esa información que en muchos casos no conseguías, con lo que el panorama, puedes tener un panorama global, no está tan sesgado como podamos tener el resto, ¿no? Que era uno de los motivos de invitarte a hablar hoy. ¿Cómo sería el Penedès, sí. aquel Penedès de mediados del siglo XIX? Cuando arranca tu libro, aquel Penedès de 1850, antes de la filoxera, dijésemos. Sí, el Penedès que conocemos y el origen de la estructura empresarial empieza con los grandes almacenes, ¿no? Con los grandes, que en catalán se dice, los grandes magatzamistas, ¿no? Los almacenistas. Aquí hay una unión muy grande también con los vinos del sur. Sí, sí. Y empieza con esta estructura y con esta dependencia, ¿no? del viticultor hacia estos negociantes, estos grandes comerciantes que movían cantidades impresionantes de litros y litros de vino. Claro, no. Se movían cubas, después se movían trenes, pero trenes con vagones cuba. En el libro hay alguna fotografía sobre estos trenes que mucha gente no ha podido ver. Yo no me he visto en fotografías, pero son impresionantes, ¿no? Como un tren de coches, pues un tren lleno de vino, ¿no? De vagones lleno de vinos, pero en toneles, ¿no? Vagones cuba, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? ¿Hacia dónde iba ese vino? Básicamente hacia los puertos, ¿no? Hacia Tarragona. Yo creo que fue por eso Tarragona ha tenido este problema con el vino, ¿no? Porque si el Penedès se ha modernizado un poco, Tarragona no se ha modernizado. El vino, yo creo que Tarragona tiene aspectos básicos, históricos, para hacer grandes vinos. No ha tenido la suerte de modernizar, ¿no? Bueno, tienes la ventaja del Priorat. Ayer estábamos con Ricard y de cómo Priorat también, desde finales de los 90, no hace tanto tiempo, hubo todo ese resurgir, ¿no? Resurgir por 5 visionarios que vinieron de fuera, ¿no? Por eso hay muchas paradojas en el vino catalán, ¿no? Y por eso que cuando escucho, no sé, grandes gurús
o grandes políticos o grandes instituciones que es que no sé qué pensar, ¿no? Porque yo creo que no hay, yo creo que no, yo creo que se tiene que ver la realidad, ¿no? Y no trabajar tanto en el día a día. Yo entiendo que las empresas, las bodegas, se vive al día a día, pero yo creo que a nivel general, a nivel sectorial, se tiene que ver las cosas desde perspectiva, ¿no? No sé, como un escritor, ¿no? Que para crear una obra la tiene que corregir, ¿no? Y si tiene que tirar 50 páginas, se tiran. Y Es eso, evidente. el sector yo creo no hay mucha autocrítica, ¿no? En el sector y eso es una carencia importante, ¿eh? La autocrítica yo creo que es muy importante, ¿no? Va cambiando, con el tiempo por suerte va cambiando. Hablabas de almacenistas, hablabas de empresas. ¿Dónde quedaba el viticultor en esos primeros vinos de mediados del 19? Pues el viticultor era la parte más débil, ¿no? De este sistema de transmisión, ¿no? De esta cadena productiva. Incluso se crearon los corredores de vinos, que eran como unos agentes comerciales que intercambiaban los precios y las partidas entre los almacenistas y los payeses, ¿no? Los viticultores, ¿no? Es decir, que el pobre viticultor no tenía contacto directo con la empresa, ¿no? Esto ya crea una sensación mental débil, ¿no? Es decir, claro, si tú imagínate que eres un trabajador de una empresa y ya no tienes ni contacto con el empresario para negociar el precio, claro, esto crea una complejidad bueno, que al cabo de 150 años es que es la misma, ¿no? Mentalmente ha pasado, ¿no? Incluso hasta los años 80 el precio en la mayoría de empresas se negociaba de esta manera, ¿no? Por tanto, el viticultor siempre ha tenido este concepto de inferioridad, ¿no? Delante de la estructura, delante de las grandes empresas que dominaban el mercado y la producción. Y esto ha sido un problema, pero bueno, yo creo que lentamente, desde finales del siglo XX y básicamente a principios de este siglo, ha resurgido, ¿no? Un grupo de enólogos, de sommeliers de viticultores que están haciendo vinos a partir de sus viñas, ¿no? De sus parcelas, ¿no? Es decir, se ha vuelto un poco al origen, pero cortando la relación con la empresa, ¿no? Y que sea el propio viticultor la propia empresa, ¿no? Y yo creo que este es el futuro del Penedés. Es Pero como, yo creo que esto las instituciones no lo ven. Y si esto no lo ven, aquí tenemos un problema. es completar toda la cadena de valor, desde la viña al producto acabado, que es algo que fuera de este país cuesta entender, que cuando vienen aquí tengas esas cadenas tan rotas, ¿no? Que no puedas seguir. Hemos de poner también un poco en antecedentes históricos que en la zona del Penedés el contrato de rabasa muerta era Sí, algo sí. muy habitual. La tierra estaba repartida en grandes terratenientes que daban, no sé si la palabra sería usufructo, pero que daban en gestión a viticultores locales con unas garantías, con una continuidad de que tenía 2/3 de aquel viñedo, tenía que ser productivo y tenía que mantenerse en vida, pero eran prácticamente economías de subsistencia, eran economías de ir sobreviviendo en base a lo que obtenías del vino y a lo que te querían pagar, no solo para enviar a estos mercados, porque el mar siempre fue, junto al ferrocarril, aquellos elementos de enviar a las Américas, enviar también hacia el norte de Europa, que eran grandes mercados, y el mundo de la destilación, fantástico, y el mundo de la destilación, que siempre fue un eje, hablando del siglo XVII-XVIII, un eje importante. Penedès era una de las grandes zonas destiladoras del mundo, porque necesitabas aquellos alcoholes para fortificar los vinos, que eran vinos de menor gradación, que eran alcoholes que marchaban para Europa, porque ya no sé si la aristocracia, pero sí la economía europea consumía armagnacs, consumía coñacs, y el destilado español era el destilado del Penedès era un destilado mucho más económico, ¿no? Poco a poco fue evolucionando, y yo no sé si la filoxera ayudó en todo ese cambio,
o ya estábamos evolucionando a todo lo que llegó después de la filoxera? No, la filoxera lo que aportó fue más problemas, ¿no? Aportó técnica, una modernización, pero aparte, durante ese periodo de la filoxera también se produjeron las plagas, ¿no? El mildio y el oidi, ¿no? Que eso también incrementaron los costes de producción de los pobres viticultores, ¿no? Es decir, yo creo que la filoxera no aportó cambios en las estructuras, pero bueno, una cosa muy interesante que has dicho, que se me ha pasado por alto, es el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Yo creo que es un tema básico, ¿no? En Francia la propiedad de la tierra se fue pasada de forma muy diferente a la que se vivió en Cataluña, ¿no? Y esto, por tanto, es un problema, ¿no? Porque si un viticultor no podía disponer de su tierra y de todos sus frutos y de toda su producción, el pobre hombre los pobres viticultores ya iban cojos, no, pero es que como inválidos, ¿no? Porque si tú trabajas y ya tienes dificultades para el día a día y tienes que dar una parte de este fruto al propietario, la capacidad de futuro y de crear estructura nueva es imposible, ¿no? Claro. Por tanto, yo creo que ahora el futuro, ahora que hay mucha tierra que es de los propios viticultores, porque aún existe la rabasa en el Penedès, hay una parte importante que aún se trabaja a terceros, ¿no? Por tanto, yo creo que este es el futuro, ¿no? Yo el futuro lo veo muy claro, lo veo positivo. No sé si dentro de 20 años, ¿no? Pero yo creo que el Penedès dentro de 50 años será muy diferente, ¿no? Seguramente. Será Yo creo totalmente... que, sí, a mí si me permite, Santi, creo que ya es diferente. Creo que Sí, sí. llevamos desde finales de los 80, que ha sido como el gran cambio en el vino a nivel nacional, ha habido este cambio, ¿no? Esta incorporación de gente joven que ha viajado, que ha aprendido, que ha conocido vinos del mundo. Tú no puedes conocer tus vinos si no conoces los vinos de fuera, que ha querido interpretar el paisaje, un paisaje que es fantástico el que tenemos en el Penedès. No solo por la protección de la montaña de Montserrat, no solo por el litoral, no solo por la altura, por todo el ambiente mediterráneo, sino por todos los paisajes también de muros de pedra seca, que es algo muy habitual que tenemos Sí, aquí, sí. que daba origen también a una profesión, y aquella capacidad que tenemos los humanos de interpretar y modificar el paisaje, integrándolo dentro del paisaje, ¿no? Todo esto, debido también a, como decíamos al principio, al estar tan cerca de la área metropolitana de una gran ciudad, hace que seamos flujo de caminos, pero no aquellos caminos bucólicos de la vía romana de desplazamiento, sino de autopistas, de vías férreas, que estamos sometidos a una presión constante y que hay una gran lucha en el territorio ahora por volver a Claro, reivindicar el paisaje, por no perder ese paisaje y no perder aquella línea tradicional de elaborar. sí, claro. El problema del Penedès que está cerca de Barcelona, de toda la área metropolitana. Y si el Penedès estuviera por ejemplo, en el Prepirineo o más el interior, la crisis de la viña podría replantear cambios de cultivo. Pero claro, el Penedès, esto puede replantear cambios ya urbanísticos, ¿no? De hecho, yo creo que se ha un poco sobreexplotado, sobre todo la costa, ¿no? Tú imagínate, a nivel histórico, Sitges, ¿no? Sitges, por ejemplo, tiene la Malvasía de Sitges, ¿no? Fue hasta Creo Deo. es El estatuto de 32 fue hasta Deo Malvasía de Sitges. sí, tuvo la posibilidad, pero no. En ese tiempo ya la Malvasía ya no tenía mucho futuro, ¿no? Era una producción muy limitada a muy pocas casas, ¿no? Pero la Malvasía, si se hubiera... Ahora por ejemplo, se está potenciando la Malvasía, ¿no? De Sitges se Sí. están haciendo unos vinos impresionantes de Malvasía. Es una variedad que da un recorrido enorme. A mí hay algunas
algunas bodegas que incluso me gustan más que algunos charelos, ¿no? Es decir, que la Malvasía, si se trabaja muy bien en la viña y después se respeta en el aroma en la bodega, yo creo que da unas calidades impresionantes, ¿no? Por eso la Malvasía ya fue una de las primeras variedades históricas de calidad de Cataluña, ¿no? Y que ahora se ha vuelto a recuperar, ¿no? Imagínate, por tanto, lo que nos queda, ¿no?, por hacer, ¿no? Así que yo creo que el Penedès está un poco... tiene el recorrido para mejorar y para fomentar unas bases, pero sólidas, ¿no? Yo creo Por que ejemplo, sí. los vinos espumosos, ¿no? Claro. Los vinos Yo creo que ya las tiene. Tú lo que definías como un problema, que era el hecho de estar tan cerca Barcelona, que sí que somete a toda esta presión, también es una ventaja. Cualquier persona que aterriza en Barcelona, que llega a Barcelona, en media hora se pone en el territorio. Con lo cual, todo lo que puede ser un inconveniente puede generar ventajas. El tema Sí, principal... depende de cómo vaya el sector, ¿eh? Claro, el tema principal Depende de cómo vaya el sector. Es recuperar una zona, como tú estabas dibujando, el problema del viticultor fue lo que condicionó todo este abandono, porque evidentemente si no tenías un poder de negociación y te sometías a lo que te indicaban, acababas eliminando variedades históricas, variedades adaptadas al territorio, por variedades mucho más productivas, por buscar mucho más volumen, por tener aquella necesidad casi económica de supervivencia, porque la supervivencia en muchos aspectos era el único eje. Todo esto ha cambiado y la historia nos ayuda a entender que hay variedades que se adaptaban a la zona porque ya alguien había hecho todo ese trabajo. Si la Malvasía está muy adaptada, es simplemente cuestión de reivindicarla, como nos pasó con la Charelo hace unos años, está pasando con la Sumoy o con alguna otra variedad, o recuperando variedades abandonadas o perdidas, como la Furcada, que está haciendo la familia. Hay un trabajo muy, muy grande en este recorrido, ¿no? Que creo que marcará los ejes del futuro. Alguien preguntaba por aquí la evolución de los precios del kilo de uva en el Penedès. Yo no sé L'amic Jaume. Fantástico. Saludos. Aquí te Sí, dejo a ti. sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Que esto es lo que crea la alarma, ¿no? La alarma y la situación negativa que está perjudicando a los viticultores, ¿no? Como esto no es una entrevista, ¿no? No, es una conversación. Y estamos entre amigos. Las personas que nos escuchan, aquí estamos entre grupo de amigos, con lo cual te puedes mojar y puedes decir lo que te apetezca. No tengo problema, pero por eso, ¿no? Este es el problema que yo veo, ¿no? El problema, al estar tan próximo al área metropolitana, no solamente se pueden cambiar los cultivos de la viña, sino se pueden sustituir por otras cosas, ¿no? Imagínate, por zonas de poner placas fotovoltaicas, o más polígonos, más centros logísticos. Esto es la amenaza que tiene el Penedès, ¿no? Y no, yo creo que en 50 años puede cambiar absolutamente el panorama del paisaje, ¿no? Puede cambiar totalmente, ¿no? Yo esto es lo que veo. También veo que el sector no se tiene que mojar más, por ejemplo, en los temas, en toda la cuestión de vinos espumosos, ¿no? Se tiene que crear una nueva denominación de origen. Se está trabajando. Es que es una es una cuestión como se dice en catalán, de calaix, ¿no? De cajón, ¿no? Es una cuestión. Yo no veo el problema de por qué hay tantas dificultades en crear una nueva denominación de origen de vinos espumosos, ¿no? Imagínate, con todas las empresas de alta calidad de Corpinat, con también todas las empresas de alta calidad de Clàssic Penedès que están a través de la DO Penedès, como también Raventós y Blanc, como también todas las empresas que están en la DO Cava y que también les gustaría sumar este proyecto. Y aparte, toda la gente joven, es que esto sería imparable. Y por tanto, esto se tiene que hacer. Yo creo que llegará. El mundo del vino es un sector de tiempo. No se consigue nada
con poco tiempo. Cuando miras la vista atrás, estás mirando a 150 años pasados. Entonces, estamos trabajando en esa línea todos los agentes del sector. Se ha aprendido a convivir hasta ahora, pero no solo en el PNDES. Yo creo que es algo que hemos ido viendo estos días en todas las zonas elaboradoras. El egoísmo, la actitud individual de las empresas era algo como muy marcado. Y no se puede crecer si no se comparte. No se puede crecer si no hay esa colaboración sectorial para salir al mundo a explicar lo que eres, lo que haces, ¿no? La famosa regla también de los 50. Una zona nunca será grande si no tienes más de 50 vinos que valgan más de 50 euros, porque eso da valor, da continuidad, da prestigio y hace que la gente quiera ir a un territorio a conocerlo. Entonces es poco a poco. Primero reivindicar la figura del viticultor, la figura del viñador. Es interpretar y ya se va avanzando en las subzonas dentro del PNDES para ir conociendo qué diferencias hay dentro de cada subzona. Se están identificando parcelas que generan vinos muy interesantes y que se está viendo esa evolución. El siguiente camino, el siguiente paso es esa colaboración para ver hacia dónde tenemos que caminar, porque sí que es una realidad que en el mundo del PNDES, en el territorio PNDES, coexistimos muchas realidades. La realidad Sí, esta capacidad de colaboración, de crear una cosa nueva, de momento no la veo, ¿eh? No la veo porque no se está haciendo, ¿no? Yo creo que aparte con esta crisis que hay, con la pandemia, es que es una oportunidad de oro para concretar, ¿no? Para hacer un proyecto, para un sello de calidad como se merece el PNDES. Es que el PNDES se lo merece. Es que no es un problema ya de que si mi empresa tal, no, que yo mi empresa, que si que yo mi ego, que si yo también tengo ego. No, es que se trata del PNDES. Es que el territorio, la historia, nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, se merecen de una vez por todas que se crea ya un futuro para el PNDES, porque es que el cava no es futuro. No es futuro. Lo siento mucho que se enfade, que se tiene que enfadar, pero es que esto no es futuro. No se puede crear un territorio vendiendo botellas a un euro y medio o a 2 euros. Esto no crea nada, esto está creando miseria. Totalmente. Y ahí está la dificultad del precio del kilo de uva. Por eso te dejaba a ti la respuesta de lo que nos preguntaba Jaume, ¿no? Pues seguramente si tirásemos la vista atrás no haya evolucionado tanto o incluso haya evolucionado a la baja el precio de uva medio de la zona, ¿no? Evidentemente hay todas las posiciones de cada bodega, de cada empresa, pero sí que es verdad que el gran volumen, cuando tú tienes que estar vendiendo en lineales a menos de 2 euros, evidentemente el que acaba pagando el pato es el viticultor. Es el viticultor que no puede estar percibiendo lo que merece su trabajo. Sí, por tanto, yo lo veo muy claro. Lo veo clarísimo, ¿no? Por ejemplo, la historia de La Rioja, ¿no? Que me lo leí como contrapunto a la historia del PNDES, es que es muy clara, ¿no? Fue incluso a partir de los proyectos de la Diputación, ¿no? De la Diputación, después, a finales del siglo XIX, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto no cuajó del todo, pero bueno, ya fue las mismas instituciones del territorio de La Rioja Alavesa, de Álava, que fomentaron estos grandes negociantes, ¿no? De vinos, pero con un concepto muy claro, de vino tinto, ¿no? Tipo Burdeos, ¿no? Y el PNDES se ha hecho más o menos así, pero con el caos de no tener una normativa, de no tener una región. Y claro, se puede hacer vino sin región, pero bueno, el vino es de un sitio, ¿no? Y lo que no se puede hacer es hacer cava de muchos sitios que ya nadie sabe de dónde son, ¿no? Porque son de tantos sitios que la gente se pone a reír. Es la región del cava, ¿no? Es que es una cosa ridícula ya. Hablar de cava, Santi, nos daría para 4 o 5 directos porque da mucho juego, ¿no?
Ya, pero por eso bueno, nos centrábamos hoy en el sí, territorio sí, sí, penedés. sí. Sí, Pero el sector es que está así, y yo lo estoy padeciendo, porque a- incluso a mí, por ejemplo, a nivel personal, si fuese egoísta, a mí me iría mucho mejor que el sector del cava estuviera bien, ¿no? A lo mejor podría vender, no sé, 4 libros más, ¿no? O 20, ¿no? Pero me iría mucho mejor, ¿no? a todos Y nos vendría ese. a mi vecino también, ¿por qué? Porque vendría más pasteles, o al otro vecino vendría yo qué sé, más jamones. Vull dir, y el Penedès, pues esto, yo creo que esto no lo ve, ¿no? Y las administraciones no lo ven. El Incavi tampoco lo ve. La Generalitat de Cataluña tampoco lo ve, porque claro, es muy fácil también criticar siempre al gobierno español, ¿no? Yo no entiendo que se debe criticar al gobierno español, ¿no? Pero criticar por criticar, hombre, tampoco, también no tenemos que autocriticar, ¿no? Que no se están haciendo bien las cosas, ¿no? En el sector del vino en Cataluña, ¿no? Yo creo que, y aquí un poco también por hacer esa autocrítica o coger la parte de responsabilidad que nos toca, ¿no? No podemos esperar que sean siempre las instituciones quien venga a solucionar una situación y tenemos que colaborar y cooperar entre las empresas, que es algo que se ha ido aprendiendo en los últimos años, ¿no? Dentro del territorio Penedès hay movimientos, hay grupos que Sí, tienen sí, una sí. filosofía muy similar. Nosotros mismos estamos dentro de un grupo que es Calidés, donde estás intentando identificar esos viñedos, donde estás intentando crear esos vinos de finca que puedas explicar, que puedas salir, que puedas Sí. acabar saliendo al mundo a decir que estamos en un gran territorio con esta tipología de suelos, con estas variedades que solo son nuestras, que tenemos una ventaja, que la Malvasía de Sitges la tienes aquí, que la Charelo la tienes aquí, que la Macabeo, aunque puedas tener Macabeo. perfiles genotópicos parecidos, pues solo la tienes aquí, que la parellada solo la tienes aquí, y no para elaborarla sola como vino base de espumosos. O sea, tenemos algo que es único. Y ese patrimonio vitivinícola hay que poder explicarlo. Y por eso es Por ejemplo, importante esa colaboración, ¿no?, que se está haciendo y que estás intentando prever, trabajando, como decimos, hacia el horizonte 2030, ¿no? ¿Qué PNDs nos gustaría tener en un 2030? por eso, Tony, aquí los amigos de la Escuela de Sommeliers nos dicen que también hay bodegas que hay veces que ya no entran ni en la dinámica de no entrar en las DOs, ¿no? Que esto también yo creo que es un problema de futuro, ¿no? De cómo que las nuevas bodegas, los nuevos proyectos se puedan incorporar en las denominaciones de origen, ¿no? No solamente es un problema del Penedès, también hubo también sus problemas también en muchas regiones de Francia, en La Rioja también, y en otros sitios, ¿no? Hay problemas, ¿no? De que a veces que los consejos reguladores son muy herméticos o hay que hacer unas auditorías y hay que pagar unos impuestos y claro, hay proyectos muy jóvenes que no se pueden pagar ni su propio sueldo, ¿no? Yo creo Por que, tanto, a mí se me permite, Santi, en ese aspecto, por la de hoy, un poco por lo que están comentando desde la escuela, no creo que sea la responsabilidad. Las DEOs es algo que nosotros porque lo vemos desde dentro del territorio, pero si hablases con cualquiera de las personas que han estado estos días compartiendo directos, todo el mundo tiene esa visión de hacia dónde van las DEOs, qué finalidad, qué sentido tienen. sí, Pero sí, sí. creo que hay una realidad por encima, por eso hablamos de territorio. Hoy no estamos diciendo la DO, estamos hablando de territorio y de ese orgullo de pertenencia a un territorio. Es importante, ¿no? O sea, tú cuando te sientes orgulloso de explicar tu territorio, ya luego ya nacerán proyectos. No tienes que entrar primero a formar parte del equipo para salir a explicarlo. A mí no me preocupa a día de hoy que existan pequeños viticultores, pequeños bodegueros que transforman y que hacen cosas tremendamente interesantes, que estén o no estén dentro de la DO. Sí, ¿eh? Lo que A me mí me interesa, a mí no me preocupa, ¿eh? preocupa. A mí no me preocupa. A mí lo que me interesa es que cuando tú viajes, porque al final se identifica con territorio. Entonces, cuando tú vas a una carta de cualquier restaurante en el mundo y ves un vino del territorio penedés, eso es lo que le da valor. Valor no le da pertenecer a una DO concreta. Le da que tú puedas explicar y que haga que la gente se sorprenda con un vino y diga, ostras, pues voy a ir porque voy a pasar unos días de vacaciones o voy a aterrizar y me voy a ir a conocer qué hay detrás de ese territorio. Y cuando pisan el territorio se sorprenden como estando tan cerca puedes tener un patrimonio vinícola tan interesante, como decíamos los muros de piedra seca, como el efecto de la masía
y esa voluntad de recuperar aquellas masías históricas que todo el mundo se elaboraba aquel vino, casi supongo que sería por autosuficiencia, pero es un tema muy interesante de elaboración y de voluntad de recuperar. Entonces, creo que lo interesante a día de hoy, igual también me estoy mojando y luego la veo, te da algún toque, ¿no? Pero creo que lo interesante es que tú tengas orgullo de pertenencia al territorio y lo expliques, porque al final es la parte que va a hacer mover todo. Por encima. Sí, sí, bueno, yo entiendo tu punto de vista, ¿no? Pero los sellos de calidad y las estructuras de las administraciones son básicas, ¿no? Es decir, la historia del vino no se puede entender sin las denominaciones de origen, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Porque yo creo que se tiene que hacer valer, ¿no? Fomentar este valor, ¿no? Este valor yo creo que es básico, ¿no? Porque si no yo creo que se pueden empezar a romper muchas cosas, muchas dinámicas y muchas historias de personalidad, ¿no? Porque los sellos de calidad, las denominaciones de origen, crean unas pautas, ¿no? De elaboración, unas variedades que incluso de forma paradoxal, ¿no? De forma contradictoria también ellos mismos las han roto, ¿no? Pero bueno, es tiempo ¿no? de subsanar, ¿no? De sanar y de reparar los errores que se han hecho, ¿no? Por tanto, yo creo que lo más importante sería que establecer contactos, ¿no? Contactos con la gente joven, ¿no? Con la gente joven que hace vino, ¿no? Tenerlos presentes, ¿no? No marginarlos ya de forma verbal, ¿no? Es decir, tener contactos, ir a visitarlos, integrarlos lentamente en promociones, en ferias, ¿no? En contactos con periodistas. Yo creo que esto es muy importante, porque es que si no se va a romper, es que se rompe el territorio sin un sello de calidad. Yo lo veo así, desde un punto de vista histórico. Si ahora empiezan imagínate que ahora hay la moda de, no sé, por ejemplo, hacemos vino no sé, vino negro, vino tinto, yo no sé, o vino, yo qué sé, de cualquier manera, ¿no? Yo creo que si no hay un relato a través de unas denominaciones de origen, es difícil explicar una historia, ¿no? Es un debate apasionante, ¿no? Yo al final aquí podrías entrar en una controversia, pero que es importante para las personas que nos escuchan. Yo creo que el relato lo tiene que tener la propia copa de vino, lo tiene que tener la botella, y el territorio está por encima. Creo que la DO de cualquier zona, conforma parte de ese engranaje, pero el territorio está muy por encima de la propia DO. Es mi opinión, ya te digo, y pertenecemos a una DO, pero es mi opinión personal como sommelier, como consumidor, y es lo que estoy buscando, aquel vino de piel, aquel vino que de golpe cuando... Imagínate la champagne, ¿no? Tú imaginas que si no tuviera una DO, si no tuviera su AO, su protección, el prestigio sería totalmente diferente, ¿no? Seguro, no. Y es evidente, no estoy diciendo que no tengan que existir. Y estamos hablando no es lo mismo estas DOs que tienen muchísimos años de historia, de cooperación, donde siempre el eje ha estado centrado en el viticultor, que con unas DOs donde el eje ha estado centrado en el producto. Creo que ahí hay un cambio y que se está trabajando. Creo que esa realidad del día de la forma de entender el vino a día de hoy la tienen muy clara todas las DOs y están trabajando para adaptarse a los tiempos, para incluso algo que hace unos años era impensable, ¿no? Que DO tenga paneles de cata externo, paneles de catas profesionales para interpretar cuáles son los vinos que definen, ¿no? Hablando de vinos, ¿qué vino estás bebiendo? Ahora, mira, voy a ser el otro día me escapé, esto no se puede decir. No se puede decir. Escapé de mi casa porque ya no podía más. Y fui a visitar la bodega Suriol de aquí del Penedès y mira, ahora estoy probando esta botella de vino que es de variedad Monastrell, bueno, que es como sinónimo de Mataró. ¿Sí? Y es un vino negro, a mí, vaya, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho porque es un vino con concepto un poco biodinámico, ¿no? Concepto
de vino muy abierto, ¿no? Muy franco. Y mira, me lo estoy bebiendo todas las noches, una copita. Que bebes a un ritmo bajo, Santi. ¿Eh? Bebes a un ritmo bajo, ¿eh? Sí, estoy perdiendo el tacto, ¿eh? No puede ser eso, ¿eh? No puede ser. O sea, una copita y con vino te dure varios días, aquí hay que hacer un esfuerzo para apoyar el sector. Pues No, yo estoy a mí me gusta, tirando, sí, yo estoy tirando a mí me hacia gusta, casa. Sí, me gusta beber poco, veo muy poco vino, ¿no? O beber muchos vinos, pero muy poco, ¿no? No, porque ya es como leerte un libro 8 veces, ¿no? Pero yo intento leer el libro una vez y a lo mejor dentro de un tiempo con una relectura, ¿no? Pero cuando hago ya unos golpes aquí con la mano, entonces ya me encuentro, ya he leído la botella, ¿no? sí. A mí me gusta encontrar matices, yo soy de acabar la botella, pero bueno, también es interesante esta línea, ¿no? Yo he tirado hacia casa, he tirado hacia un charelo, que entendía también era una forma de reivindicar el territorio, y a un charelo con años, a un 2013. No porque esa añada sea especial por algún motivo, sino porque era lo que tenía en casa, ¿no? También biodinámico, que es algo que también quería comentar ahora, ¿no? Esta realidad del PNDES, que seguramente sea la primera DO, aquí sí que hablamos de DO, con esa vocación de tener todos sus vinos 100% ecológicos, como mínimo. Sí. Esa vocación de sostenibilidad, esa vocación de respeto al viñedo ya está marcando mucho cuál es el camino que quiere seguir como territorio de cara a los próximos años, ¿no? O sea, luchar Sí, por el esto es mágico. paisaje, luchar por la sostenibilidad y luchar por la ecología, por dejar un viñedo mejor. Con lo cual, desde aquí, yo brindo por todos los viticultores de la zona, porque se consiga, ¿no? Dentro de la zona, ¿a ti qué variedad dirías? Wow, a día de hoy es algo que me provoca mucho. A mí, bueno, sí, sin duda, ¿no? Sin duda el charelo, pero yo haría una pequeña llamada a que el charelo se pueda trabajar más la fruta, ¿no? Que no el concepto de madres o concepto de madera, ¿no? Yo apuesto más por la fruta de charelo, ¿no? A mí me gusta mucho. Y sobre todo la malvasía de Sitges, ¿no? Yo he probado unas malvasías de Sitges, bueno, no sé, espectaculares, ¿eh? Y, Estará... y, y aparte, yo creo que con el charelo de la malvasía, yo creo que aún no se conoce su potencial enológico, ¿no? Su capacidad de guarda, no, yo creo que aún no tenemos mucho percatado, ¿no? Aparte, no sé, por ejemplo, hace unas semanas probé un macabeo de Gramona con una frescura que me encantó, ¿no? Porque el macabeo tiene una tendencia, ¿no? a estar un poco así triste, ¿no? Pero cuando es un macabeo con potencia, con acidez, es espectacular, ¿no? El macabeo y después en negros, pues bueno, en negros también tenemos, podemos hacer aquí buenos vinos, pero poniendo las viñas en un sitio adecuado, ¿no? En pequeños montes, ¿no? Un poco alejados de las planuras, ¿no? Claro, aquí vemos y conocemos muy bien las viñas adaptadas del territorio. No, igual no tenemos ese bagaje histórico de poder mirar al pasado para entender el presente y el futuro, de dónde se habían plantado, entendiendo aquella observación, porque como hemos visto en estos 150 años de historia, se primaba más el volumen. Pero a día de hoy se está haciendo ese trabajo de conocimiento de suelos, de búsqueda de esos suelos adecuados y de búsqueda de ese trabajo como históricamente, ¿no? Volver a recuperar el vaso, volver a recuperar unas producciones mucho más bajas, volver a primar la calidad y creo que el Penedès va a ser una de las grandes zonas que va a dar Sí. mucho que hablar en los próximos años. Ya están saliendo vinos que realmente provocan. No sé si llegamos a esos 50, por más de 50 euros seguro que no, que nos ayudarán a contribuir una imagen de calidad de zona, pero sí que los próximos 50 años seguro que llegamos. Yo creo, en vinos escumosos, yo creo que estamos ya, yo creo que sí, en vinos escumosos, yo creo que estamos a un nivel
a un nivel estratosférico. Pero yo creo que aún no nos lo creemos, Tony. Yo creo, poco a poco, digo. Yo, al No, final es una labor. Yo estoy convencido, y muchas de las personas que nos están escuchando solo tienen esa visión de que el espumoso que se puede hacer aquí en el PDS, esos espumosos siempre asociados para mi entender, a la crianza, tienen una perspectiva enorme, ¿no? Tienen esa capacidad de sorprender, esa capacidad de mantener acidez, de mantener el perfil mediterráneo, porque no hemos olvidado que estamos en una zona mediterránea, que ser mediterráneos no significa que tengamos que ser cálidos. A veces se no, confunde, ¿no? A veces hay aquel debate, parece que a día de hoy un vino mediterráneo no de puntos, ¿no? Un Cabernet Wine Lover, porque tenga que ser sobremadurado, tenga que ser alcohólico, y no tiene por qué ser así. Aquí tenemos una ventaja también, pHs de suelos muy bajos, acideces altas, que nos permiten también una capacidad de guarda en vinos que a medida que vayas abriendo darán perfiles muy, muy chulos, ¿no? Esta mañana estaba viendo un comentario, no sé si era en Twitter o en alguna de las redes sociales, que decía alguien que había abierto un Gran Corona de Torres del 82 y que le había sorprendido todavía lo vivo que estaba. Al final son vinos que tienen, por las características del suelo, de elaboración, tienen esa capacidad de guarda, ¿no? Santi, sí, sí. estamos acabando el tiempo. Aquí tenemos una tradición desde que arrancamos, que es que el invitado anterior nos deja una pregunta para ti, con lo cual te estoy adelantando que tú nos tienes que dejar una pregunta para el invitado que tendrá Eva esta tarde a las 8:30, como siempre, desde el canal de Eva. Puede ser todo lo malo que quieras. Solo tenemos dos premisas, que es no preguntar, porque todo el mundo lo ha preguntado, te vas a ver después de este confinamiento. ¿Y qué zona de España crees que va a tener un gran recorrido? Porque también se acaba diciendo siempre Galicia y Canarias, ¿no? Con lo cual Ya. puede ser todo lo malo, ves pensando. La pregunta que nos dejó ayer Ricard Roces de Scala Days, por lo cual también estábamos aquí jugando en casa, es: si tú no hubieses nacido donde has nacido, ¿en qué parte del mundo te hubiese gustado nacer? Y en ese caso, ¿a qué crees que te habrías dedicado? Ujú. Pregunta de reflexión. Pues no sé, no. Mira, no sé ahora por qué, no sé, me ha venido la idea California, no sé. Por lo mejor por las playas o Por el rubito, surfer, ¿no? no sé, me ha venido a la cabeza California, no sé, no sé. No he estado nunca en América, en Estados Unidos. Es una parte que me atrae, sobre todo por toda la cultura, ¿no? Musical, la cultura artística, la cultura poética. Pues yo creo que estaría bien. ¿Y Vamos a a, intentarlo. y a qué te hubiese gustado dedicarte? Eso, de joven, mira, la pintura, pero soy un mal dibujante ya. Bueno, Pero la pintura me gustaba mucho, ¿no? Pero no, no tenía dominio. todo es cuestión de práctica. ¿Y qué pregunta nos dejas para el invitado de esta tarde con Eva? Mm, Le podría preguntar si el vino, no sé, Sí. le gusta antes o después. No sé, antes o después de cualquier cosa. Yo creo que ya te podría decir hasta la respuesta de la mayoría que nos están escuchando, que es antes, durante y después. Pero bueno, buena pregunta que también dará para reflexionar. Pues nada, Santi, estamos acabando nuestro tiempo. Ya has visto que era muy cómodo. Agradecerte esta conversación de una horita. Que tenías Ujú. tu cierta tensión de ponernos aquí delante de estos directos, que si mirásemos la lista atrás, igual hace un mes y medio, ninguno de los que estamos Sí, sí, participando sí. nos lo hubiésemos planteado. Agradecerte tu tiempo, agradecerte tu esfuerzo por esa compilación. Yo lo tengo aquí. Antes Ah, muy Santi bien. decía que era como leer libros. Yo lo he comprado. O sea, al final los libros hay que comprarlos. Regalarlos también es interesante. Hemos tenido San Jordi hace unos días. Por toda esa información de concisión que hay dentro y de estudio. Con lo cual, invitaros a todos a leer, a repasar, a vivir esos vinos y a beber esos vinos, y a que tengáis un domingo paseando con los niños con los que podáis. Fantástico. Santi, muchísimas gracias. Salud. Salud, y nos vamos viendo pronto. Pues se nos acaba el tiempo. Os esperamos hoy a las 8:30 con Eva. Muchísimas gracias y pronto en las calles. Hasta luego.